Hola, hola, ¿cómo están? Gracias a todos los que votaron en la encuesta anterior. A partir de ahora intentaré que los resúmenes duren un promedio de 10 minutos y lleguen más pronto si es que sigue habiendo apoyo en comentarios o visitas. Por ahora, este será el primer video con ese formato y creo que quedará perfecto como prueba, por cómo está escrito este libro. Volviendo al tema principal, hoy nos toca resumir la primera parte del volumen 9 titulado El jugador de 7000 años. Con este volumen finaliza el arco del Chrome Disaster, tras el cual se cierra la trama que comenzó en el segundo arco de la primera temporada del anime, y que en lo personal, hasta donde voy leyendo, ha sido mi volumen favorito, así que espero que lo disfruten mucho. Ahora sí, comencemos. Los pensamientos de quien hace unos instantes había sido Silvercrow fueron reemplazados por un instinto asesino brutal al observar la crueldad con la que habían tratado a su amigo. No debemos de olvidar que cuando la armadura es equipada, el usuario tiene la habilidad de leer mediante un cuadro de texto las habilidades de sus enemigos, mostrando su tipo de ataque, características, atributo y nivel de amenaza. Entonces, los 6 avatares enemigos, entre los que se encontraba Olive Glove, el compañero de Bush Utan, a la vez le dispararon con Darkshot. Sin embargo, en su estado actual no es problema para Disaster, porque con su cuchilla simplemente las hizo rebotar. Haru, al verse consumido, declara que les quitará a los 6 todos sus Burst Points y no tendrá compasión de ninguno. Le vuelven a tirar entonces inútilmente para defenderse los rayos de encarnación negativa, pero Silvercrow utiliza Flash Blink, la habilidad que alguna vez había pertenecido a Chrome Falcon. Intentaron para contrarrestarlo utilizar la segunda habilidad del kit, Dark Blow, que eran puños de energía, los cuales fueron inútiles también. Acabó primero con un avatar llamado Cacao Cracker, ante lo cual los demás se dieron cuenta que la diferencia de poder era abismal e intentaron escapar. Pero Haru utilizó Wirehook, que era la antigua habilidad de Cherry Rook, la cual sacaba alambres de energía con los cuales atrajo a 2 de los que intentaban escapar, acabando con ellos usando Laser Sword. Y al ver que otros 2 estaban a punto de llegar al Warp Point, invoca Laser Lance para alcanzarlos y destruirlos. Luego de ese espectáculo, centra su atención en Olive Glove, que pone un poco más de resistencia por su habilidad de convertirse en limo, pero que Flamebraid, otra habilidad de un antiguo usuario de la armadura que le permitía escupir llamas, logra derretirlo. No obstante, lo importante de esto es que aprovecha que se encuentra en ese estado para arrancarle el kit. En consecuencia, al no poder resistirse, este parásito pasa a ser de su propiedad. Confirmando la teoría de Taku, intenta controlarlo, pero la armadura lo despedaza. Sin embargo, de él surge un haz de luz rojo que se dirige hacia una dirección desconocida. Antes de perseguirlo, Haru ve a Utan y Roller, ya recuperados, y les advierte que escapen del campo neutral ilimitado. Volando, llega hasta un edificio muy alto, que reconoce como la Tokyo Midtown Tower. Estaba a punto de dirigirse ahí, cuando una imponente voz dice: y un muro de cruces verdes aparece enfrente a él, bloqueándole el paso hacia ahí. Sobre otro edificio, cerca de un puente, logra divisar quién era el que había usado esa habilidad, y al darse cuenta de su identidad, no puede creerlo. Green Grande, el Rey Verde, estaba frente a él, y no estaba solo, lo acompañaba un avatar de color metálico oscuro, nivel 7, llamado Iron Pound, que formaba parte de los Six Layered Armor, el grupo de sublíderes de Great Wall. Dado que le impidieron llegar a la torre, los acusa de ser los causantes del kit, pero Iron Pound en respuesta lo acusa a él de ser la causa de esta infección. Y la prueba está en que está utilizando a Disaster a escondidas de todos. A pesar de que la conciencia de Disaster, a la que Haru llama como bestia, le tienta continuamente a que acabe con ellos.
él logra resistirse a su influencia e intenta descubrir por qué la Legión Verde estaba en ese lugar. No obstante, Iron Pound le dice que han estudiado por años cómo derrotar al Chrome Disaster, por si alguna vez volvía a aparecer y se cruzase con ellos. Por lo tanto, procede a atacarlo con la técnica encarnada de sus puños, a tal velocidad que Crow no tiene ni tiempo para terminar de leer cuáles eran sus habilidades. Se sorprende además porque él es tan habilidoso que ni siquiera necesita gritar el nombre de su Incarnate System para activarlo, lo cual le hace deducir que forma parte de un selecto grupo de Linkers llamados los Perfect Match, que en términos simples se les llamaba así a todos los jugadores cuyos avatares tuviesen habilidades iguales a las de un deporte que practicasen en la vida real. Por ejemplo, Pound era un boxeador y su avatar tenía los puños de uno. Haru, viéndose superado, intentó perforarle el brazo con Wire Hook, pero simplemente le rebota, y en respuesta Iron Pound utiliza Hammer Rave, su propia habilidad especial que consistía en una serie de más de 10 golpes por segundo. Con ese ataque le baja la mitad de su barra de vida y le dice que en todos los Chrome Disaster es lo mismo. Ninguno llega a razonar lo más mínimo sobre lo que hace su oponente, explicándole que su color es resistente a los ataques punzantes. A pesar de la terrible humillación que le está propinando, Pound comete un error. Decide menospreciarlo, diciéndole que es por lejos la generación más débil de Disaster de todas, y que esta vez no será necesaria la intervención de ningún rey para terminar con su existencia. Gracias a que le choca fuertemente esa declaración, logra negociar con la bestia para recuperar parcialmente el control sobre sí mismo, pensando mejor su estrategia de combate y descubriendo que la debilidad de Iron Pound es su propia condición de Perfect Match. Verán, dado que está tan acostumbrado a peleas de box con las reglas del mundo real, logra usar Flash Blink para teletransportarse detrás de él y conectarle un Laser Sword que tardó demasiado en esquivar. Luego le clava un segundo golpe y lo acaba. Habiéndose deshecho de la escolta, va directamente en contra de Green Grande. Él solo le dice que muy pronto entenderá todo. Sin embargo, como a Haruyuki le desespera su silencio, se lanza a atacarlo. Alza el vuelo y cae en picada con toda la fuerza de su espada. El impacto producto del choque entre Starcaster y The Strife es inconmensurable. Parten un edificio a la mitad y la tierra se abre. El choque de ambas encarnaciones se mantiene por unos momentos, pero termina disipándose y en vez de continuar, Haru logra ver sus recuerdos, dándose cuenta que el Rey Verde va al campo ilimitado para matar enemies, recolectar sus puntos en cartas y dárselas de comer a otros enemigos más débiles para que pudieran ser cazados por otros Linkers. Arita se queda muy intrigado por tanta generosidad, pues esos puntos no eran solo para su legión, pero ante esto Green Grande le dice algo completamente inesperado. Él hace todo eso debido a que no quiere que el programa Accel World 2039 termine siendo un fracaso, como si lo fueron su antecesor Accel Assault 2038 y su sucesor Cosmos Corrupt 2040. Ante tamaña revelación, Silver Crow le pregunta directamente si él es el Game Master, pero Grande lo niega y le dice que la información que tiene es la misma que tienen todos los Burst Linkers originales. Abruptamente, el momento del que el rey había hablado llega, y Haru descubre que la razón por la que le habían dicho que espere era porque justo ahora en el campo cambió al escenario de Capital Sins. Sin embargo, Green Grande le menciona que no han tenido suerte. Justo a tiempo, Iron Pound reaparece frente a él, y entre los dos le explican que estaban esperando un campo en específico, pero desafortunadamente no tocó en la rotación. Para ponerlos en contexto, los campos de Accel World se dividen en 8 categorías, que son tierra, agua, fuego, viento, madera, metal, oscuridad y luz. Cada uno tiene sus propios escenarios, y precisamente las dos últimas tienen un ratio de aparición muy raro. La Legión Verde con esa información estaba esperando el escenario de oscuridad más potente, Hell. La razón la descubren cuando Pound usa su habilidad especial,
Rocket Straight, para disparar uno de sus puños a la torre donde estaba el núcleo de los Kids, y es destruido por una ráfaga de luz gigantesca. Esa luz era producto de un enemy clase super llamado Arcángel Metatron. Se suponía que ese enemy era el jefe de una mazmorra, pero alguien lo había domesticado y colocado en la torre de Tokio. Evidentemente estaba ahí para proteger algo, y la razón de esperar el escenario Hell es que era el más opuesto al atributo de Metatron, lo que lo haría visible, pues en cualquier otro no podía verse. Aún así, ni el Parsec Wall de grande había podido contenerlo más de unos segundos, y era el de la defensa más alta de todo el mundo acelerado, por lo que probablemente se necesitaría un grupo grande para su incursión. Todos esos eran los temas de conversación para la siguiente reunión de los reyes, por lo que, habiendo aclarado todo y confirmado la inocencia de ambos lados, el dúo de Linkers se retiran. Haru, al quedarse solo, cae en la desesperación, porque sabe que ha fracasado, sucumbió ante la tentación de usar a Disaster, y se siente indigno de siquiera dar la cara ante sus amigos. Pero entonces le sale el aviso de desconexión forzada, pues ya había pasado una hora desde su huida del palacio. De vuelta en casa, intenta fingir ante su senpai que todo estaba en orden. Les cuenta a todos una versión muy alterada y con muchos vacíos de lo que pasó en el campo ilimitado, omitiendo su transformación. Pero aún así, es tanta la confianza que le tienen sus amigos que no lo cuestionan en ningún momento. Sin embargo, Haru siente el peso de la culpa, a la par que le duele ver a todas las personas que quiere siendo tan amables con él a pesar de lo que hizo. Llega un punto en donde no puede más y las lágrimas se escapan de sus ojos. Les grita que lo perdonen, que lo lamenta muchísimo, pero que ahora es el sexto Chrome Disaster, y sale huyendo de su casa sin escuchar a nadie y bloqueando la puerta por unos minutos para que no lo siguieran. Habiendo llegado a la calle, se topa con una señorita que le corta el paso. Al alzar la cabeza, ve que está llorando, y esta a su vez le revela que es la usuaria de Ash Roller, y no lo dejará escapar. Choqueado porque su versión en el juego es abismalmente diferente, Haruyuki es convencido de acompañarla hasta el auto de Fuko, donde la chica le cuenta cuál es su historia. Su nombre es Kusakabe Rin. Resulta que conoció a su padre, Skyraker, en el hospital donde está internado su hermano en coma. Él se encuentra ahí debido a que era un corredor profesional, pero hace un año sufrió un terrible accidente que terminó dejándolo en ese estado. Cuando Rin conoció a Fuko y se hicieron amigas, esta última vio potencial en ella para convertirse en una Burst Linker. Sin embargo, Kusakabe le dijo que incumplía la primera regla para que se le instale el programa, pues ella no había tenido su Neurolinker desde el nacimiento. Sin embargo, su hermano sí, y justamente ellos dos siempre lo compartieron en su infancia, por lo que ese Neurolinker funcionaba en la práctica como si fuera suyo. No obstante, cuando se creó su avatar de duelo, sucedió un raro fenómeno. El sistema central terminó fusionando sus propios traumas y sueños con los de su hermano, creando un ser tan peculiar como Ash Roller. Pero eso no era todo. La personalidad de Rin, cuando aceleraba, cambiaba por completo a una idéntica a la que tenía su hermano, y además no llegaba a estar plenamente consciente de todo lo que vivía estando en Accel World, teniendo apenas algunos recuerdos fragmentarios. Esa situación llevó a Fuko a conjeturar uno de los misterios más grandes de Accel World, y es la razón por la que los Burst Linkers pierden sus memorias dentro del mundo acelerado cuando se les desinstala el programa. Y es que probablemente la respuesta a ese misterio sea que las memorias del mundo acelerado no se almacenaban en el cerebro, se almacenaban dentro del propio programa en el Neurolinker. Una vez termina la historia, Kusakabe declara que los recuerdos más vívidos y especiales que tiene son los de sus peleas contra Silvercrow. Además, le agradece de corazón haberle salvado la vida y declara que lo ama. Antes de darle tiempo siquiera de digerir todo esto, Rin acelera y lo reta a un duelo. Ahí vemos por primera vez la personalidad de hermano celoso de Ash Roller, pero también Haru se da cuenta que en su avatar no aparece equipado por defecto el Chrome Disaster, mas sí ha sufrido algunas alteraciones que le hacen asemejarse a su forma transformada. Ash y Crow hablan sobre las dudas existenciales de Roller, sobre quién es o cómo es que fue creado.
reflexionan sobre el verdadero significado de Accel World y en qué forma los ha hecho madurar. Finalmente, Ash logra convencer a Haru para que no se pierda en el campo ilimitado para siempre, como había planeado hasta que Ring lo detuvo. Saliendo del duelo, ella queda en una posición muy comprometedora, presionándose contra él, pero son rápidamente interrumpidos por Fuko, en compañía de los demás miembros de la Legión Negra. De vuelta en el departamento y estando más tranquilos, lo único que le recrimina Kuroyuki Hime es que él no los escuchó antes de huir, cuando le pidieron que hablara de su problema con ellos, y los quisiese apartar en cambio. Luego, reflexionan sobre la naturaleza de la bestia, y la compasión que siente Haruyuki por él, diciendo que cada vez más se mete en su cabeza, y puede llegar a entender cómo se siente. Además, Chiyo agrega que conocieron a su contraparte, Saffron Blossom, la cual quiere que la armadura sea purificada. Para finalizar, Utai le explica a nuestro protagonista que su purificación solo le separará de Disaster, no lo destruirá, y todos celebran un poco porque al fin y al cabo, a pesar de que quedó en segundo plano, el rescate de uno de los elementos fue todo un éxito.